título de la prédica tiene por nombre Mis emociones. Sabemos que como seres humanos tenemos emociones y pues obvio, ¿no? Esas emociones determinan mucho quiénes somos. Obvio tenemos emociones y Dios nos ha hecho con emociones, pero también hemos aprendido a través de Jesús cómo encauzar esas emociones. No sé tú cómo te sientas en esa área. Decía un hermano, ¿no? Cuando antes de la prédica, yo algo así, ¿no? Yo batallo, yo lucho y le digo, somos dos, ya somos dos, no te preocupes, hay una batalla. Yo no sé cómo tú te sientas en esa área, hay diferentes emociones y pues vamos a dejar que Dios nos guíe, nos dirija a través de su palabra para aprender de Jesús, cómo Él vivió, cómo podemos nosotros también llevar esas emociones. Vamos a orar, por favor, para iniciar con este mensaje. En el C, bueno, vemos ¿no? como de un inicio y de ahí cómo se desprenden. Vemos el miedo, el enojo, la tristeza, la felicidad, la sorpresa, la repugnancia, el amor, y cómo cada uno de ellos como que se empieza, ¿no? a manifestar o a entender de un modo más específico. Nada más por decir algo, ¿no? El miedo, como a veces nos llega, por miedo podemos sentirnos avergonzados, vulnerables, rechazados, inseguros, preocupados, ¿no? Con una emoción, ¿cómo se puede ir desprendiendo? La felicidad también, ¿no? Cuando estamos felices podemos sentirnos seguros de sí, agradecidos, entusiasmados, juguetones, tranquilos, y ahí vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? Que es muy importante que nosotros podamos entender, nombrar nuestras emociones. Si nosotros no alcanzamos a nombrar o saber qué estoy sintiendo, muy difícilmente vamos a poder, obvio, ¿no? Si es algo que nos molesta, que no es agradable, va a ser difícil poder cambiarlo, poder transformar. Necesitamos entender nuestras emociones, nombrarlas. ¿Qué siento? ¿Verdad? En nuestra sociedad muchas veces estamos acostumbrados. ¿Cómo estás? Bien. Y a veces es algo en automático. No sé si lo has visto, si lo has vivido. Y a veces nos cuesta trabajo identificar, nombrar mi emoción. Estoy triste, estoy feliz, tengo miedo, tengo enojo. Y, obvio, cuando nosotros empezamos a nombrarlo, ¿qué pasa? Además de saberlo, nos ayuda a ser responsables de nosotros mismos, a tomar mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo así me siento. Es algo, no sé si lo has vivido, si te ha pasado, como discípulos es algo que aprendemos. Yo lo aprendí en la iglesia, a poder ya nada más no decir solamente estoy bien, y no quiere decir que no esté bien, ¿no? No quiere decir que tú, si estás bien, digas estoy bien. No está mal, pero si no estoy bien, ¿no? Y digo estoy bien, ahí hay una situación. Fíjate, ¿no? Estas emociones las identifico y también necesito, ¿verdad? En estas emociones saber qué hago con mis emociones. ¿Qué hago? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué hago con ellas, con mis emociones? Y aquí necesito gestionarlas, mis emociones. ¿Por qué? Porque son mías. Dios me hizo como un ser con esas emociones. Primero, yo, identificas tus emociones y las emociones de otros. ¿Verdad? Primero necesito identificar mi emoción. ¿Por qué? Muchas veces
estamos hablando de esas relaciones, ¿qué decía Jesús? Estén unidos, sean uno. ¿Qué implica eso? Pues obvio, la expectativa es de Jesús. ¿Por qué voy a estar unido? Porque Jesús me lo manda, porque yo soy un discípulo de Jesús, porque Él es mi Señor, ¿verdad? Porque es mi Salvador, por eso, ¿no? Yo necesito ser uno. ¿Con quién? Pues con cada uno de los hermanos. Entonces, primero necesito identificar mi emoción, ¿verdad? Si no estoy siendo uno, si me estoy separando, si me estoy dividiendo, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues primero identificar qué estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque de otro modo puedo pensar, son los demás, ¿verdad? El que está equivocado, el que está mal, es allá, yo estoy bien. Obvio, o simplemente no alcanzar a ver qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, me siento desanimado. ¿Qué está pasando? Entonces empiezo a identificar mi emoción y también la emoción del otro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo poder identificar la emoción del otro? Pues a veces se va a ver, ¿no? A veces voy a ver tal vez que está molesto, o está alegre, o hay algo, ¿no? Si quiero unirme, y si la persona está desanimada, ¿qué necesito hacer? Pues obvio, ¿no? Poder ver, está triste, está desanimado, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué está en mis manos que yo puedo hacer para unirme? Entendemos que no podemos, ¿no?, entrar en la mente, en el corazón, en el pensamiento del otro. No podemos. Es más, Dios nos hizo con ese libre albedrío donde Dios nos ha dado también esa parte donde Dios no puede más allá. Y no es porque no quiera, sino porque su amor es tan grande que nos lleva a decidir. Es tan grande que confía en nosotros para que nosotros podamos ir decidiendo. Uno, identifica esas emociones, trabajamos en nuestras emociones, aprovechamos lo bueno, ¿verdad?, de las situaciones que vivimos, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de los demás. ¿Tú crees, verdad, que podrías vivir sin los demás, crecer sin los demás? No se puede. Nos necesitamos unos a otros. Por eso decía Jesús que estén unidos. Y número 2, ser capaz de impedir que las emociones de otros te influencien de una forma negativa. O sea, llegar a ese punto donde tú, yo, podamos crecer, podamos desarrollar, donde la emoción del otro no te afecte, donde sí, por muy difícil que sea, puedas tener esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, porque se da el caso que luego, ¿no?, sí nos afecta, sí nos pega, pero no es tu responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Cada uno es un discípulo de Jesús y tiene una responsabilidad. No podemos cargarnos la responsabilidad del otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una enseñanza, cada uno tiene una enseñanza, cada uno tiene ese Espíritu Santo, cada uno tiene esa palabra, y somos responsables, ¿verdad?, de nuestras emociones. Yo soy responsable. Si me enojo, si me lleno de orgullo, si me lleno de apatía, yo soy responsable, no es el otro. Yo soy responsable. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Fíjate, ¿qué hago con mis emociones? Tenemos un ejemplo muy importante de cómo se puede gestionar las emociones de una forma positiva o negativa. Ya hemos leído de Caín y Abel, cómo cada uno de ellos gestionó esas emociones.
Dice en la escritura en el versículo 1, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Nuestras emociones sí traen una consecuencia. Las emociones no nada más es algo, podemos decir, emocional, sino también se manifiesta físicamente. Físicamente hablando, vamos a resentir nuestra emoción. Se va a mostrar, se va a ver, ¿verdad? ¿Has visto personas así cabizbajos, tristes en su postura, en su semblante? ¿Por qué? Empiezas a profundizar, empiezas a ver, y muchas veces hay mucha amargura, muchas veces hay mucho odio, muchas veces hay mucha insatisfacción. Las emociones sí se manifiestan físicamente hablando, y es lo que estaba pasando aquí. En el caso de Caín, dice que se enfureció, ¿verdad? Porque su ofrenda no fue como para Dios, como la ofrenda de Abel, ¿verdad? La ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios y no así a la de Caín. ¿Qué pasó? Se enfureció, andaba cabizbajo, sí se notaba, sí se ve, ¿verdad? Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que ver, independientemente de lo que los demás hagan. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Y a veces, ¿verdad? Podemos vernos en un espejo y nos preguntan tal vez, ¿cómo estás? Bien. Y si no estamos bien y nuestra cara nos dice otra cosa, podemos decir, díselo a tu cara, ¿verdad? Y que estás bien. Qué padre, ¿no? Tener, ¿verdad? Esas personas que nos digan, o un espejo donde podamos vernos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? ¿Cómo estoy gestionando mis emociones? Y vemos precisamente Caín y Abel. De Abel no dice, ¿no? La escritura estaba bien animado, estaba bien contento, feliz. Pero tú, ¿cómo te imaginas cómo estaba Abel? Pues estaba feliz, ¿no? Estaba animado, estaba en paz. Pero Caín, ¿cómo estaba? Fíjate, aquí vemos un contraste entre Caín y Jesús, cómo cada uno de ellos gestionó sus emociones. En el caso de Caín, su emoción, podemos decir ese malestar, en realidad no lo gestionó, se quedó, se manifestó y llegó al asesinato, ya lo vimos. Pero en el caso de Jesús, ¿cómo fue su emoción? Fíjate lo que dice en Mateo 26, 36 a 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ambos en una gestión, ambos con una emoción. Tanto Caín como Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Para Jesús era una tristeza de muerte. Él sabía que iba a morir. Era algo muy fuerte, muy difícil. ¿Pero qué hizo Jesús? Él primero identificó su emoción.
¿verdad? Es lo que estamos hablando. No lo dice la psicología, lo vemos en Jesús. O bueno, tal vez lo diga, pero aquí lo vemos en Jesús. Identificó su emoción. ¿Qué les dijo? Siento una tristeza. Yo siento esto, ¿verdad? En Caín en ningún momento dijo eso. Siento un enojo, siento un resentimiento, siento un malestar. No lo dijo. No lo puedo identificar tal vez. Y al no identificarlo, ¿a qué punto lo llevó? Entonces, primera parte, yo identifico lo que siento. Jesús para nada fue, no, primero siento esto. ¿Y qué hizo con eso? Dice que llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Dice que se fue a orar. Siento esta tristeza de muerte, pero que no se haga lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esas son las palabras de Jesús en esa oración. Entonces, paso número 1, siento algo, lo identifico, lo llevo a Dios, lo pongo en las manos de Dios y que se haga su voluntad y no la mía. Eso es lo que vemos aquí. ¿Qué encontró Jesús? Dice que ¿cuántas veces fue y oró? ¿Cuántas? 3 veces. Tal vez a veces no va a bastar una vez, ¿verdad? Identifico mi emoción, me siento así, me siento asado, pero voy una vez y no, todavía no me siento bien. Otra vez, tampoco. Otra vez. ¿Lo has hecho? ¿Lo has vivido? ¿O cómo gestionas tus emociones? ¿Lo llevas a Dios? ¿Lo identificas primero? Paso 2, ¿lo llevas a Dios? ¿Sientes ese cambio, esa paz? Para poder entonces enfrentar la situación. Y si no, voy otra vez. Y si todavía no, voy otra vez. Eso es lo que nos enseña Jesús en las emociones, en la gestión. ¿Lo has hecho? Si tienes algún resentimiento, si tienes alguna división, ¿así lo haces? ¿O cómo lo haces? Porque lo podemos hacer de un modo reaccionario, reaccionista, a mi modo. Lo más fuerte de todo es que nosotros mismos, ¿verdad? No experimentamos esa paz. Fíjate lo que sigue diciendo Jesús. Versículo 40 al 42. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Versículo 43. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo que lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Esa es la forma de gestionar nuestras emociones. Identifico, lo expreso, lo nombro, le doy nombre y voy con Dios. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi emoción, mi vida esté preparada, hasta que Dios trabaje en mi interior, en mi ser, y pueda yo darle la gloria a Dios. ¿Por qué hizo esto Jesús? Para darle la gloria a Dios. Él pudo quedarse con la tristeza, tal vez hacer las cosas, ir a ese lugar, pero él sabía no es la forma, ¿verdad? Y al final recibe esa transformación. ¿Cómo estamos hoy gestionando esas emociones? ¿Cómo está, verás, la situación? Si hay amargura, si hay
una tristeza, si hay algo, ¿verdad?, que no nos da esa transformación. ¿Cómo Jesús, después de estar, ¿verdad?, en esa presencia de Dios, haciendo esa gestión de emociones, cómo lo ves? Como él mismo, cuando empezó a orar, transformado. Eso puede pasar en nuestras vidas siempre que lo hagamos al modo de Jesús, ¿verdad? Las veces que sea necesario, voy a ir con Dios, y voy a ir con Dios hasta que yo, en mi corazón, delante de Dios, pueda sentirme cambiado, listo. Él ya iba a la cruz. ¿Por qué sentía esa tristeza de muerte? Porque iba a morir, pero ya está preparado. Fíjate, gestionó sus emociones de una forma positiva. Hay una progresión en nuestras emociones. ¿Cómo lo hizo Jesús para ser victorioso? Número uno, si es posible. O sea, no como un niño caprichoso, ¿no? Es que quiero, ¿no? Y si no quiero, me lloro, ¿no? ¿Si has visto a alguien cómo es un niño caprichoso? ¿Lo has visto o no lo has visto? Sí, sí. ¿Cómo es? Hace berrinche. ¿Pero cómo es ese berrinche? Como chantaje, así como que... Tal vez chantaje, tal vez se tira, tal vez manotea, pero es algo, ¿no? Que quiere, hasta que se logre lo que él quiere, si no, no está contento, ¿no? Así es. Así fue Jesús en su gestión. No. Si es posible, ¿verdad? Si es posible. Cuando entonces nosotros tenemos esa actitud, lo primero que vamos a recibir es esa paz. Vamos a mostrar que confiamos en Dios y nuestro caminar, ¿verdad?, va a ser así. Si no es posible, ok, pero yo voy. Levántense, vamos. Así fue Jesús en su victoria en esa cuestión. ¿Caín lo hizo? No lo hizo. Jesús sí. Y aquí nosotros necesitamos preguntarnos, ¿qué camino quiero seguir en mis emociones? ¿El camino de Caín o el camino de Jesús? Eso nadie lo va a decidir por nosotros. Cada uno es responsable y cada uno lo va a decidir. Nadie lo puede hacer por nosotros. ¿Queda claro? ¿Está confuso? ¿Es diferente? ¿No es así? ¿Qué piensas? ¿Estamos de acuerdo con lo que en esa gestión y cómo nos enseña Jesús? Amén. Amén. Entonces es una decisión y obvio estamos hablando también, ¿verdad?, que cualquier pecado deliberado donde estamos conscientes que es algo malo empieza por las emociones. En mis emociones está el poder parar o el poder seguir. Caín no paró, Jesús sí, lo hizo a la manera de Dios. Entonces, ¿dónde empieza ese pecado? En mí. Identifico, estoy ansioso, estoy, no sé, busco a Dios o dejo que mi emoción me lleve a hacer mi voluntad. Así empieza cualquier pecado, inmoralidad, pereza, flojera, lo que tú gustes y mandes, empieza en una emoción. Ahí está la gestión y ahí está ese poder que Dios nos da, ese ejemplo que Jesús nos da. Y obvio lo que decíamos aquí, ¿no? Jesús podía nombrar sus emociones. Empezamos a nombrarlas y ahí tú decides parar o seguir. La victoria llega a aquellos que manejan sus emociones. Fíjate,
¿Qué pasó con Jesús en esa área? Cuando a él lo insultaban, ¿cómo contestaba? A veces no contestaba. Igual, Sí, con insultos. fallaron. Claro que no. No contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, ¿cómo actuaba? Ahora va la mía. No amenazaba. ¿Qué hacía? Se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Primera de Pedro 2:23. Jesús nunca tomó nada personal, aunque lo insultaran. ¿Sabías? Sí. No es personal. Jesús no guardó rencor, aunque fuera herido intencionalmente. Jesús nunca se defendió a sí mismo, aunque fue falsamente acusado. Ponía su causa en las manos de Dios. Jesús siempre lo dejó a Dios y soltó esos sentimientos que le pudieran haber impulsado a hacer lo que no debía. Así gestionó esas cuestiones de amenazas, heridas. Número 3, Jesús gestionó emociones conflictivas. Va a haber conflictos, va a haber situaciones, pero ¿qué él hizo? ¿Cómo era? Hebreos 12:1-2, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, que ella significaba. Gestionó lo que pudo ser una vergüenza, el estar ahí en la cruz. ¿Para quién era esa muerte? Para los criminales. Para él no fue más fuerte la vergüenza, híjole, no, sino ¿qué venía después? ¿Qué venía después? El gozo. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios, el gozo de resucitar, el gozo de que tú y yo pudiésemos ser salvos, tener una esperanza en el cielo, tener una relación con Dios, todo lo que implica ese sacrificio de Jesús. No se enfocó en la vergüenza, no se enfocó en eso, sino en el gozo, dice, que le esperaba. Así gestionó esa emoción que podría ser tan complicado, tan difícil. Él lo enfocó así. Respondió positivamente a sus emociones buenas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Mateo 15:32, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. También esa emoción, esa buena emoción, podemos decir, siento compasión, él supo gestionarla, lo hizo, ¿no? Ok, siento compasión, ¿qué? Pues vamos a darles de comer. Hay emociones buenas, emociones que no, pero ¿cómo gestionamos esas buenas emociones? Dice la Escritura que Dios da tanto en Dios da tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Esas emociones buenas que Dios nos da, Jesús ¿cómo las gestionó? Tú y yo, ¿cómo las gestionamos? Es algo, ¿verdad?, que nos lleva a crecer, a darle gloria a Dios. ¿O qué hacemos, verdad, con ese querer? Qué especial, ¿verdad? Cuando empiezas bien y terminas bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos bien y a las primeras de cambio ya, lo bueno ya nada? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere, porque Dios falla o porque yo estoy fallando a lo que Dios espera de mí. Jesús sabía que Dios le estaba dando un propósito, una misión, y no le iba a perder. Ya, tal vez cansado, tal vez ahí, pero él en todo momento buscó darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacemos con las cosas buenas que Dios nos da? Agradecerlas, incrementarlas, seguir. Y aunque no sean buenas también. Mándeme. Y aunque no sean buenas para nosotros, tenemos que agradecer. Amén. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo Jesús nos fue enseñando. Fíjate,
ya para terminar, en Santiago 1, 14 al 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha consumido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo es la secuencia de esos deseos o de esas emociones? Tiene un desarrollo, hay un proceso, ¿verdad? ¿Dónde empieza? Aquí, en mí, ¿verdad? Yo tengo que ser responsable, nombro mi emoción, aunque parezca, ¿no? O bueno, aunque el otro me haga algo, el control no está, lo tengo aquí. Lo que pase, ¿qué voy a hacer? Ya vimos en Jesús, Él lo insultaba, lo amenazaba, lo golpeaba, le hacía, pero Él desde aquí, desde sus emociones, las gestionó para la gloria de Dios. Los demás se van a equivocar, yo me voy a equivocar. Los demás te van a fallar, yo te voy a fallar. El único que no te va a fallar ni se va a equivocar es Dios. Entonces, por esa condición, por esa realidad, en mí está el poder desde aquí. Desde aquí lo hago, desde aquí tomo. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, entonces lo hago del modo de Caín, no le doy gloria a Dios y ahora sí, no, yo estoy sufriendo mis consecuencias. Y no es la voluntad de Dios, por eso nos dio el ejemplo de Jesús. Esto es lo que enseñamos, ¿no? Cuando es el estudio de pecado. ¿Quién es el responsable? ¿Quién levantó esa barrera? Yo. No son los demás. Entonces, antes de pecar, yo veo, checo y tomo las decisiones como Jesús lo hizo. Ya se habló de toda esta cuestión. Fíjate lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué especial poder, independientemente de lo que hemos vivido, de las situaciones que pasemos, poder tener esa actitud, ¿verdad?, que a Dios le agrada, esa actitud que tuvo Jesús. Jesús perseveró, no solamente fue un momento. Si tú y yo nos queremos quejar, piensa en la vida de Jesús. Yo me quedo así de chiquito comparado con lo que Jesús pasó. Y me ando quejando, y ando yo, Cuauhtémoc Rubén Tapia Vargas. Qué especial poder, ¿verdad?, perseverar en Dios. Por muy difícil que sea, por muy injusta que sea la vida, por mucho, tenemos el ejemplo de Jesús. Y Él perseveró al final, y ese es el ejemplo que tenemos. Si lo hacemos así, si perseveramos, si confiamos, si pasamos cualquier situación, ¿qué dice? Dios lo guardará en completa paz. Gestionemos las emociones como Dios quiere. Al final, quien responde, quien hace las cosas, quien ve tu vida, es Dios. ¿Y Dios, no crees que se va a quedar con los brazos cruzados? Claro que no. Él está en control, Él hace las cosas, nadie está por encima de Dios, la gloria es de Dios, siempre, ¿no?, como nos compartían ahí en la bienvenida, ¿no? Que demos gracias, que alabemos. ¿Por qué? Porque el reino que Dios nos da no se mueve. Amén. Las cosas de Dios no se mueven. Los planes de Dios no se mueven. La voluntad de Dios no se mueve. Y eso es algo muy, muy especial para poder perseverar, para seguir luchando,
para seguir trabajando, para hacer lo que sea necesario para la gloria de Dios. Fíjate, tenemos un hermano, se llama Glenn, ahí está su foto. Él es un hermano, es un discípulo, está metido en la escuela del ministerio de Mountain, y él se ha interesado por ayudar a la iglesia. Y todo lo que estamos hablando, lo que se habló, independientemente de esto, de los nombres, de lo que dice, en realidad es, como discípulos, independientemente de esto, es una necesidad, esas emociones, gestionarlas, ya vimos. Pero hay un plan, ¿verdad?, que él desarrolló, que nos está compartiendo a los ministros, y que el propósito de esto es poder aprender a discipular de una manera más efectiva, ¿verdad? A veces, sí, el tener en cuenta estas áreas, como es feelings, que está en inglés, que es sentimiento, es importante tanto sentir, escuchar, armonizar y checar las necesidades. Todo esto es una práctica, ¿no?, que estamos ahora sí que conociendo, y que ya en la marcha vamos a ir compartiendo. Y en este primer momento vamos a tener una dinámica de aquí como iglesia, con los servidores, con su grupo. Nos vamos a juntar y vamos a poder ayudarnos. Pero más que eso, en este primer momento es expresar nuestros sentimientos. Y va a ir en este punto, ¿no? Aquí no es para ahorita aconsejar, sino más bien es ser uno. En Dios vamos a empezar con esta es la dinámica, ¿no? Expresa en qué te sientes agradecido hoy. Si en tu grupo son 3, 4, ¿en qué me siento agradecido? También mi esposa les va a compartir una hoja donde hay un medidor emocional. Nos podemos, tal vez si nos cuesta trabajo identificarme cómo estoy hoy, cómo me siento, y vas a identificar cómo te sientes hoy. Y si alguien desea compartir cómo se siente, lo va a hacer en el grupo. Amén. Entonces, si tú como líder ahí de tu charla tienes a más de... Lo vamos a hacer hombres y mujeres en este momento. Entonces, si tienes más de 4, divides por favor tu grupo para hacer 3 y 2. Si son novios 4, pues ya 4. Entonces, vamos a orar para que Dios se quede en control de esta primera actividad que vamos a hacer. Dios, te damos muchas